Muy bien, pues vamos a empezar, ¿vale? Este webinar en un principio iba a ser, estaba diseñado para los asociados de ASDAP. No obstante, hemos decidido abrirlo. Creemos que es importante que las empresas sepan primero a qué nos dedicamos y qué hacemos, porque creemos que es una cosa importante. Y segundo, creemos que es importante que al final, cuantas más empresas detecten irregularidades, pues creemos que es mejor para el sector. Por ello, en vez de empezar directamente a tratar algunas cosas, lo que voy a hacer primero es una pequeña presentación muy rápida de qué es ASDAP y sobre todo de en qué consiste el servicio de consulta y denuncia de licitaciones. Porque es un tema delicado, es un tema del que estamos bastante orgullosos y es importante que se sepa. Bien, ASDAP, ¿qué es ASDAP? ASDAP, por decirlo de una manera rápida, es la patronal a nivel nacional de las empresas que representan o que prestan servicios a las administraciones públicas en materia tanto deportiva, ya sean prestaciones de servicios, ya sean servicios deportivos o eventos deportivos, y también tocamos el tema del salvamento y socorrismo en playas, pero siempre todo lo que esté relacionado con las administraciones públicas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son los que tenéis ahí, si bien hoy de lo que vamos a hablar está relacionado principalmente con dos de ellos, que es representar y defender los intereses del sector a través de los intereses de nuestros asociados y defender y fomentar la colaboración público-privada. Desde la asociación nosotros entendemos o nos gusta considerarnos colaboradores de las administraciones públicas y al final tenemos una relación muy estrecha por el modelo de negocio que tenemos y entendemos que lo que tenemos que hacer es colaborar con ellos. Cuanto mejor nos vaya a los dos, cuanto mejor sea esa relación, mejor nos irá a las dos partes. Bien. Evidentemente, como todos los asociados de ASDAP prestan servicios con las administraciones públicas, nos vemos tremendamente influenciados por todo el entorno normativo que rige esa relación. ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la ley de contratos, estamos hablando del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y estamos hablando de la famosa Ley 2/2015, que es la Ley de Desindexación. Evidentemente, pues otras reglas o otras normativas, como han podido ser, por ejemplo, durante la pandemia, todos los decretos que se hicieron para regular el tema de suspensiones de contratos, indemnizaciones. ¿Qué es lo que hacemos desde ASDAP en relación a este entorno? Pues por un lado, y con los objetivos que os comentaba antes, lo que intentamos es primero que se cumplan las normas que existen en la actualidad o que están vigentes en la actualidad, y por el otro lado proponemos modificaciones a través de determinados cauces en aquellos artículos o en aquellos aspectos regulados que entendemos que o no están bien regulados o no están completamente regulados o que entendemos que se podrían regular de una mejor manera. Siempre, evidentemente, buscando una mejora del sector, no mejoras concretas de cosas. Es decir, para que os hagáis una idea, muchas de las cosas que nosotros reivindicamos como sector, teniendo en cuenta que estamos relacionados con las administraciones públicas, no solamente nos afectan a nosotros, son problemas que compartimos con otros sectores, como puedan ser el de limpieza, el de ayuda a domicilio, bueno, sectores que también trabajan con las administraciones y los cuales coincidimos en muchos asuntos. Bien. ¿Qué es el servicio de consulta y de denuncia de licitaciones? Básicamente, evidentemente, bueno, tenéis un chat o podéis levantar la mano o en cualquier momento podéis activar la cámara si queréis y me interrumpís, ¿vale? Bien. ¿Qué es el servicio de consulta y denuncia de licitaciones? El servicio de consulta y denuncia de licitaciones es un servicio para los asociados de ASDAP y que sirve y que intenta detectar y actuar ante posibles irregularidades que se detectan en los pliegos y en el resto de documentación contractual o el propio procedimiento de licitación. Es un procedimiento que además es completamente transparente
y libre de cualquier tipo de interés particular o de cualquier tipo de injerencia particular, y ahora os explicaré el por qué. Es un procedimiento o es un servicio que lo que intenta es que las licitaciones se ajusten a norma, teniendo en cuenta que entendemos que es una herramienta fundamental para mejorar el sector. Tened en cuenta que las licitaciones, los pliegos, van a ser luego lo que va a regir primero una cosa tan importante como es la elección de la empresa que se adjudique el contrato y que preste el servicio, va a regir toda la prestación del servicio y lo que se haga va a condicionar la adjudicación del próximo servicio. Con lo cual, una acción directa sobre esos pliegos o sobre ese proceso de licitación entendemos que tiene una clara repercusión en la propia prestación del servicio y en todo lo que venga después. Bien. ¿Cómo funciona el servicio de licitaciones? El servicio de denuncia o de consulta y de denuncia de licitaciones funciona con una comunicación previa. Es decir, cuando una empresa detecta que hay una licitación que entiende que hay cosas que no se ajustan a norma, lo que hace es comunicarlo bueno, en concreto me lo comunica a mí, a través de una dirección de correo concreta y me lo comunica. ¿Qué es lo que hace la asociación? La asociación lo que hace es un análisis a fondo tanto de la consulta que nos plantea la empresa como de los pliegos y del resto de documentación. Es decir, no solamente analizamos lo que la empresa entiende que puede ser irregular, sino que una vez que un pliego llega a nuestras manos, nos metemos a fondo con él. Evidentemente lo que hacemos es un estudio, primero, de todo lo que tenga que ver con cumplimiento de normativa, pero luego también, y como al final somos expertos o hemos licitado muchísimos contratos, también intentamos cosas que, aunque se ajusten a norma, pueden ser problemáticas para la licitación del contrato. Y ahora os contaré. Una vez que hacemos ese análisis y detectamos que hay cosas que realmente tienen que ser modificadas o implementadas o corregidas, lo primero que hacemos siempre es ponernos en contacto con el órgano de contratación. Es decir, nuestro procedimiento desde el primer momento es totalmente colaborativo. Entendemos, y así se demuestra cada vez que hablamos con las administraciones, que ellos son los primeros interesados en que los contratos y los procesos de licitación salgan bien y sin problemas. Y en la gran mayoría de los casos, igual que nosotros mismos, se cometen errores a la hora de trabajar. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque queremos llevar ese afán de colaborar y evidentemente que nosotros a veces también nos equivocamos. Con lo cual, ese diálogo sirve para compartir un montón de conocimiento y para, sobre todo, normalmente agilizar plazos. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es llamar por teléfono y explicar tranquilamente qué es lo que ocurre y siempre de una manera muy empática, y luego enviamos un informe o un email en el cual ponemos por escrito todo lo que hemos detectado para que los órganos de contratación puedan recurrir a sus servicios jurídicos y puedan evaluar de manera tranquila todo lo que les hemos dicho. En ese proceso de comunicación puede pasar de todo. En ese procedimiento de comunicación puede ocurrir que el ayuntamiento entienda que tenga razón y decida modificar o tenga que desistir de la licitación. Puede ocurrir que en ese diálogo nos demuestren que a lo mejor no tenemos razón en lo que tenemos, porque es lo que apreciamos, porque a lo mejor nos podemos equivocar y ahí queda la cosa. O puede ocurrir, que por suerte ocurre pocas veces, en los cuales no hay acuerdo de ningún tipo, no hay convencimiento por ninguno de los lados y al final, si entendemos que hay que actuar, pues presentamos recurso o llevamos a cabo las acciones que nos permite la ley, ¿vale? ¿Por qué decimos que es un servicio completamente limpio y transparente? Primero de todo, el procedimiento está diseñado de una manera en la cual dentro de nuestra asociación, primero hay total anonimato en cuanto a quién hace las consultas, es decir, nadie de la junta directiva y nadie, exceptuando yo, conoce quién ha hecho la consulta.
lo cual es importante, sobre todo para que no se crucen intereses de empresas. Pensad que muchas veces hay asociados nuestros que concurren a la misma licitación, con lo cual hay intereses que se solapan. Y luego, las empresas, o sea, ningún asociado tiene ningún control acerca de cómo gestiona la asociación esa consulta. Es decir, una vez que unos pliegos nos llegan a la asociación, en base a criterios técnicos, es la que evalúa, o técnico-legales, es la que evalúa si esos pliegos se ajustan a norma o no. Si se ajustan a norma, nos quedamos quietos. Si vemos aspectos que son contrarios a norma o que pueden dar problemas, entonces actuamos. Pero no hay en ningún momento decisión de ningún comité o de ninguna empresa asociada, ni ningún miembro de junta directiva o de cualquier tipo de comité al respecto de si se actúa o no se actúa. Esto queda evidentemente durante todo el proceso. Nosotros realizamos una labor de información y de comunicación interna de todo lo que se está haciendo. Es decir, desde el momento en que se recibe una consulta, todos los asociados tienen información de que se está evaluando esa licitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay empresas que deciden también o están interesadas en esa licitación y entienden que hay otras cosas que son importantes o como han detectado cosas que entienden que son importantes y que a lo mejor nosotros no hemos podido detectar. O también es importante a la hora de presentar ofertas. Es decir, si nosotros tenemos constancia de que un ayuntamiento ha decidido desistir de una licitación pero no lo ha publicado todavía, eso lo avisamos para que las empresas, que ya sabemos que siempre van con el tiempo justo, es complicado que no sobre el tiempo, bueno, para que tengan en cuenta que esa licitación se va a anular, ¿de acuerdo? Y también para que hagan sus previsiones. Pensad que muchas veces estamos hablando de licitaciones que gestionan las propias empresas que representamos, con lo cual cualquier interrupción del procedimiento va a provocar que esa empresa se alargue su prestación del servicio. Entonces, todo eso es totalmente transparente, pero está totalmente libre de injerencias por parte de cualquier empresa. Esto para nosotros es súper importante. ¿Por qué? Porque pensad que nosotros intentamos ayudar. Cualquier tipo de desconfianza en este procedimiento supondría una ruptura total de relaciones o de esa confianza con la que hablamos a la administración y con la que nos recibe la administración. Con lo cual es algo muy importante y es algo que además cumplimos a rajatabla y de lo que nos sentimos orgullosos. Bien. Para poder empezar a hablar de qué es lo que detectamos o de cómo procedemos, creo que es importante poner en contexto el sector y la relación que tiene con la ley de contratos. Los servicios deportivos y los servicios de salvamento y socorrismo tienen por sus características y por cómo lo reconoce la ley, tienen una especial consideración y un especial trato dentro de la ley de contratos. ¿En qué nos basamos para decir eso? En la consideración que hace la ley o la incorporación que hizo la ley o el reconocimiento que hizo la ley de unos determinados servicios que llamamos que la propia ley define como servicios especiales. Los servicios especiales básicamente son lo que la ley considera también servicios a las personas. Son servicios en los cuales se prestan directamente desde la administración a las personas y en los cuales la administración se apoya en empresas para prestarlos. Estamos hablando de gestión indirecta de servicios a la ciudadanía. ¿Por qué los servicios deportivos y los servicios de salvamento y socorrismo son servicios especiales? Pues básicamente porque la ley ha definido, para poder concretarlos, una tabla, que es el anexo 4 de la ley de contratos, donde define un catálogo entero de códigos CPV. Ya hablaremos de lo que es un código CPV. CPV al final es un código que sirve para definir un tipo de contrato o una prestación o un servicio determinado, ¿de acuerdo? Independientemente de la modalidad del contrato. Estamos hablando de la esencia del servicio. La ley lo que hace es definir un catálogo entero en el cual se incluyen códigos CPV concretos, pero también se incluyen intervalos de CPVs.
Es decir, como podéis, yo aquí en esta tabla, que no sé si la veis bien o se ve muy chiquitita, yo lo que he hecho ha sido definir los CPV que están afectos a nuestras actividades o las actividades que representamos. Aquí tenéis, por ejemplo, el 75200, que es un CPV concreto, pero luego fijaos cómo también se definen intervalos, desde el 8500009 al 853200 tal. ¿Qué ocurre? Que aquí os he identificado, principalmente, hemos identificado los CPV que son representativos a nivel de nuestro sector. Y en este sentido, pues tenemos los servicios deportivos. Entiendo que todos conocéis cómo funcionan los códigos CPV, básicamente se aplican por familias. A medida que vamos añadiéndole números a un código CPV, vamos concretando sobre unos servicios de más generales a más concretos. Tenemos un código que es el 92001, que es el de servicios de esparcimiento culturales y deportivos. Por debajo de él tenemos el 926, que es el servicio de deportivos, que a su vez se divide en 6.1 y 6.2, servicio de explotación de instalaciones deportivas o relacionados con los deportes, y luego de promoción de espectáculos y de organización de espectáculos deportivos. Como podéis ver, el anexo 4 incluye desde el 9000 al 9232, ¿de acuerdo? Y por otro lado, del 9236 al 927. Eso significa que todos los servicios, todos estos CPVs se encuentran incluidos dentro, este se encuentra en se encuentra en el primero y todos estos se encuentran incluidos dentro de estos de aquí. Bien, ¿qué ocurre con los servicios de salvamento y socorrismo? Los CPVs no son, y eso es una cosa que comentaremos luego, los CPVs es una familia enorme, hay un listado gigante de CPVs, pero ese listado de CPV no define todas las actividades que hay. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas actividades que por la heterogeneidad de los servicios que incluyen no pueden ser englobados en un único CPV. Y eso pasa con los servicios de salvamento y socorrismo. Los servicios de salvamento y socorrismo no tienen un CPV concreto, sino que existe una pluralidad de CPVs que pueden contener los servicios de salvamento y socorrismo, o mejor dicho, que pueden definir un servicio de salvamento y socorrismo. Aquí tenéis una relación, aquí tenéis una relación concreta de los CPVs que son más utilizados en los servicios de salvamento y socorrismo. Pues a veces se encuentran como servicios de esparcimiento culturales y deportivos, en concreto como servicios relacionados con deportes. Esto viene normalmente relacionado con que el Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas es el que regula las prestaciones de servicios de socorrismo o las relaciones laborales de los servicios de socorrismo a nivel estatal, ¿no? Luego hay, evidentemente, convenios de ámbito inferior. También porque este CPV incluye el CPV, el 9233, que es el de servicios de playas, que para mí, o sea, podemos hablar una discusión de si tiene relación o no. Para mí servicios de playas son otra cosa, son servicios de hamacas, servicios de, bueno, servicios que se dan en playas, pero para mí no es salvamento y socorrismo. Pero bueno, no está mal, teniendo en cuenta que no hay uno concreto, no está mal definido. Evidentemente, en muchos servicios de salvamento y socorrismo se incluyen servicios paramédicos, hay enfermeros o incluso médicos, hay ambulancias, hay técnicos de emergencias sanitarias. También en muchos de ellos se incluyen servicios de rescate y de salvamento, hay embarcaciones, motos de agua, con lo cual, al final, los servicios de salvamento y socorrismo engloban un conjunto, o para definir un servicio de salvamento y socorrismo hay un montón de CPVs. De todo este listado que os he encontrado, o sea, que aquí os muestro, este es el único CPV que no pertenece al anexo 4, ¿de acuerdo? Y este CPV, si nos vamos al listado de CPVs y nos vamos a la familia, al más general, está incluido dentro de unos servicios que están relacionados con prestaciones de servicios por embarcaciones. Es decir, en cualquier servicio que incluya, o sea, si nos encontramos un servicio de salvamento y socorrismo en el cual hay socorristas y no hay embarcaciones y te lo definen como este CPV no sería adecuado. Luego lo vemos con más detalle. Bien,
¿Qué implica, qué características les da la ley o por qué cosas se ven afectados estos servicios con respecto a la ley de contratos? Pues ser servicios especiales del anexo 4 vienen reflejados en los siguientes artículos que tenéis aquí a la izquierda. Esos artículos reflejan o regulan cosas tan concretas como, por ejemplo, los umbrales para apreciar si un contrato de servicios está sujeto a regulación armonizada o no. Lo normal en un contrato de servicios es que sean 214.000, pues pasarán a 750.000. También se regula la duración de los contratos. Es decir, la ley permite que los contratos del anexo 4 tengan una duración superior a la que estima de manera general. En los contratos de servicios son 5 años. Se puede justificar que un contrato del anexo 4 tenga una duración mayor. Otra cosa es si se hace o no se hace, o si realmente se puede justificar en nuestro sector. Evidentemente, aquí hay otra cosa muy importante y que además este es un error que nos encontramos muchísimo, que es que el artículo 131.2 establece que las concesiones de servicios relativas a servicios especiales, por obligación, tienen que salir por procedimiento restringido, no pueden salir por procedimiento abierto. Por otro lado, el 134.6 permite que el anuncio de información previa se pueda realizar en un plazo superior o pueda abarcar un plazo superior a 12 meses. La disposición adicional 36 y 47, la 36 obliga a que los contratos de concesión de servicios especiales tengan anuncio previo, o sea, no es opción optativo, es obligatorio. Y la disposición 47 lo que dice es que se debe garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad y otro montón de atributos en este tipo de contratos. Y además establece una cosa que ya veremos cuando tratemos los criterios de adjudicación, dice que en estos contratos se puede utilizar como criterio de adjudicación la experiencia del personal, pero siempre que sea escrito el contrato. Lo veremos en profundidad más adelante. Por último, y una cosa muy desconocida, es la disposición adicional 48, en la cual dice que los contratos como podéis ver ahí, que son SCPU, es el de servicios deportivos, el general de servicios deportivos, se puede hacer una reserva de contratos a determinado tipo de organizaciones. Organizaciones que repartan beneficios, entiendo sin ánimo de lucro. Bien, ¿qué ocurre además? En nuestro sector tenemos una característica muy importante, que es que somos intensivos en mano de obra. Si evaluamos los costes de un contrato, normalmente en el 99% de los casos, salvo que sea un contrato en el cual tengamos que aportar muchísimo material o maquinaria, nos vamos a encontrar en que el 80 o el 90%, perdón, el 70 o el 80% de los costes son costes laborales. ¿Qué ocurre? Que la ley en su artículo 145 establece una regulación específica para aquellos contratos que son para determinados contratos o determinados servicios y en concreto los que son intensivos en mano de obra. ¿Qué ocurre con la conjunción de que seamos servicios especiales y que seamos intensivos en mano de obra? Pues que a la hora de aplicar o el órgano de contratación, a la hora de determinar cuáles van a ser los criterios de adjudicación y la ponderación de los mismos, es obligatorio que se apliquen un 51% de criterios cualitativos. Cualitativos no implica solo criterios subjetivos. Todos los criterios subjetivos son cualitativos, pero hay criterios objetivos que también son cualitativos. La ley diferencia entre objetivos, o mejor dicho, criterios sujetos a fórmula o criterios automáticos y criterios sujetos a juicio de valor. Los criterios cuantitativos son solo sujetos a fórmula, los cualitativos pueden ser de los dos. Aquí hay una cosa importante que quiero hacer inciso, que es esto que acabo de comentar de los criterios cualitativos. Ha habido una reciente resolución, que es la que os pongo ahí, en la cual evalúa si determinados contratos determinadas licitaciones sobre servicios especiales
tiene que cumplir eso. ¿Qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice, el artículo 145 es súper complejo. Incluye una norma general, una excepción y una contraexcepción, con lo cual su aplicación es un artículo muy interesante y que tenéis que tener, y que bueno, es complicado de entender y de aplicar. Cuando un contrato, o sea, en un contrato hay que aplicar plural, o sea, un contrato no puede salir a precio en nuestro sector en dos casos concretos. Uno, contratos de concesiones. Los contratos de concesiones de servicios no pueden salir solo a precio. Y por el otro lado, los contratos de servicios intensivos en mano de obra no pueden salir solo a precio. Eso es lo que da la llave para que se aplique el 51% de criterios cualitativos. Si nos encontráramos con un contrato, imaginaos, un contrato de salvamento y socorrismo, en el cual no fuera un contrato de servicios que no fuera intensivo en mano de obra, no podríamos aplicar la obligatoriedad de que se aplique lo del 51% de criterios de calidad. Eso es una cosa que hay que tener presente. Es una cosa que es muy, muy difícil que se dé en nuestro sector, pero se puede. Bien. Hemos hablado de, claro, fijaos, para hablar de servicios especiales, hemos hablado de en qué consiste el servicio y evidentemente hemos hablado de la codificación o de lo que significa un CPV del contrato, el CPV de un servicio. Evidentemente, los códigos CPV que se designe por el órgano de contratación en un contrato tienen que tener relación directa y tienen que estar contenidos en el objeto del contrato. Como os decía antes, los CPV no son perfectos. ¿Qué es lo que dice la ley? En caso de que no haya un CPV concreto para un objeto, para describir los servicios de un contrato, hay que utilizar los que más se parezcan, incluyendo todos los que hagan falta, definiendo uno como principal. Normalmente se suele tirar al más general. Como son una familia, se tira al más general. ¿Por qué es importante, aunque parezca una tontería, o para que a mucha gente le parezca una nimiedad, el buen establecimiento de un CPV del contrato? Primero, si no tenemos los CPV del contrato, son los que nos permiten ir al anexo 4 y decir que nuestros servicios son especiales y que se aplica todo lo que hemos comentado antes. Otro problema, acreditación de solvencia. Como sabéis, en la mayoría de las licitaciones se emplea como requisito un volumen determinado en prestación de servicios relacionados con el objeto del contrato. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que son los órganos de contratación en los pliegos los que tienen que definir qué se pide y cómo se acredita. ¿Qué ocurre? Que la ley permite, y de hecho lo aplica cuando el pliego no lo dice, que se utilicen para ver si un servicio se considera similar al del objeto del contrato, para poder compararlos, atiende a los 3 primeros dígitos del CPV. Y aquí os pongo un ejemplo que se dio hace relativamente poco. Un contrato de servicios deportivos en el cual el CPV del contrato es el que os mostraba antes, que es el 92, el primero, el 920001. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos. ¿Los servicios deportivos están incluidos dentro de ese CPV? Sí. ¿Hay un CPV más concreto? Sí, el 926. Problema que tuvo una empresa. Establecieron en los pliegos que para poder acreditar servicios similares se tendría en cuenta los 3 primeros dígitos del CPV del contrato. ¿Qué ocurre? Pues que teníamos una empresa que, pensando una cosa, los CPV han cobrado importancia relativamente hace poco, han sido una cosa que antes no se profundizaba en ello, y tendréis la experiencia que muchos de vosotros habéis licitado contratos de deportes con ese CPV. ¿Qué pasa? Que a la hora de acreditar experiencia
conforme a los 3 primeros dígitos de CPV, pues resulta que todos esos contratos no os sirven, o en principio no os sirven. A mí me queda la duda de, en caso de que no pudierais, o excluyeran, que realmente dijerais, oiga, no, el objeto de este contrato es este, pero es que este CPV no es concreto, ¿de acuerdo? Pero ya de salida es un problema, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como es un problema, nosotros lo protestamos. Cuando vemos que eso ocurre, entendemos que hay empresas que pueden tener problema de acceso a la licitación, con lo cual lo ponemos iniciamos el procedimiento de consulta y de denuncia. Bien. Otro de los problemas que puede ocurrir es el tema de la publicidad de los contratos. Es un tema un poco complejo, pero que tiene todo el sentido del mundo. A ver, cómo las empresas, normalmente las empresas no se meten en plataforma de contratación a ver qué es lo que ha salido hoy. Normalmente las empresas, o una de dos, o están suscritas a la plataforma de contratación del Estado, o las autonómicas o las que sean, o bien están suscritos a herramientas o proveedores de anuncios de licitación. ¿Qué ocurre? Que en muchos de esos anuncios tú buscas por categorías y filtras muchas veces por CPV del contrato. Pues hay una resolución de un tribunal, el Tribunal de Madrid, en el cual una empresa, además, fijaos, una empresa, una vez extinguido el plazo de presentación de recurso, presenta un recurso porque dice que no ha recibido información de este contrato o no se ha enterado a tiempo de este contrato porque el CPV no se correspondía. Y el tribunal le da la razón, incluso estando el recurso planteado fuera de tiempo, siendo extemporáneo. Entonces, los CPV parecen una nimiedad, pero no lo son. Bien. Otra de las cosas que... A ver, hay una cosa importante que es para poder recurrir o para poder llegar a un recurso por un CPV tiene que haber un problema real. Os pongo un ejemplo. El CPV no es del todo correcto o no incluye, imaginaos, un contrato de salvamento y socorrismo en el cual hay enfermeros, hay médicos y además en un volumen importante. Hay algunos contratos que lo tienen. Y ponen solamente servicios de playas, que es el CPV 92.3, creo que es, algo así. Para mí no es correcto. ¿Por qué? Porque debería incluir también la prestación de servicios para médicos o médicos. Y si incluye actividades que tengan que ver con embarcaciones y patrones y tal, para mí también debería incluirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que acreditar solvencia. Y para llegar a un determinado volumen, a lo mejor no llegas solamente con lo que tienes de socorrismo. Necesitas completar con lo que tienes en servicios de enfermería, por ejemplo. Y eso es legal. Entonces, un mal CPV puede provocar eso. ¿Qué ocurre? Que si los CPV están mal, pero el pliego no obliga a considerar los 3 primeros dígitos del CPV, tú te puedes ir al objeto del contrato, al objeto de los contratos de los que vas a presentar certificados, con lo cual realmente no hay un problema. Entonces, es muy importante, y eso lo comento ahora, pero es algo de manera general, para poder llegar a una cosa es que nosotros lo reclamemos, ¿vale? Pero cuando llegamos a un recurso, y es una cosa que tenéis que entender, hay que demostrar que se crea un perjuicio. Y muchas veces, para los licitadores, y muchas veces no es tan fácil, ¿de acuerdo? Hay cosas que os daréis cuenta que no se ajustan a que luego os comentaremos a lo largo de estas sesiones, que no se ajustan a norma, pero que luego no tienen recorrido en un recurso, ¿vale? Bien. Referido también a lo que estamos hablando y relacionado por lo que os comentaba antes de ser intensivos en mano de obra, pues está el presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación, hace poco enviamos una comunicación, yo creo que en abierto, si no me equivoco, en relación al informe de Oriescom. Oriescom es la oficina de regulación de la contratación o de supervisión de la contratación en España. Perdonad. Una de las cosas que decía Oriescom acaba de publicar ahora el informe publica en 2021 el informe de 2020. Una de las cosas que decía dentro de las irregularidades que más había detectado o sobre qué se habían
se habían emitido recursos y resoluciones, o presentado recursos y emitido resoluciones, en 2020 eran por defectos en los presupuestos base de licitación. Y es una cosa que es completamente coherente con lo que nosotros, con la actividad que nosotros tuvimos en 2020. ¿Qué ocurre con el presupuesto base de licitación? El presupuesto base de licitación está regulado en el artículo 100. En el artículo 100, sobre todo, nos interesa el punto 2. Primero, el presupuesto base de licitación tiene que ser siempre adecuado a mercado. Y esto es una utopía muy difícil de resolver. El que es adecuado a mercado y no es una cosa muy compleja de argumentar y es incluso compleja de definir. ¿Qué es importante en un presupuesto? ¿Qué obligaciones tiene o qué establece el artículo en cuanto al desglose de presupuesto base de licitación? Pues todos los presupuestos de licitación tienen que estar desglosados en costes directos, costes indirectos y otros costes que tengan que ser estimados. Así es como lo define, ¿de acuerdo? Otros costes que deban ser tenidos en cuenta, no sé la frase exacta. Bien. Otra cosa que es obligatoria para todos los contratos es, dentro de los costes directos, es obligatorio identificar tanto el convenio que se ha utilizado para calcular el presupuesto como el coste salarial. Y hay una cosa que hay un aspecto que crea mucha controversia, o bueno, realmente, o que es muchas veces mal interpretado, que está muy claro realmente con la doctrina de los tribunales, que es el desglose de costes laborales según convenio de referencia. Para todos los contratos, obligatorios, directos, indirectos, otros, y el directos tiene que aparecer el coste salarial. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El coste salarial total, por una sencilla razón. Si no especifican en los costes directos cuál es el coste salarial, no pueden demostrar o no se puede demostrar en principio, o no han puesto de manifiesto, si es un contrato intensivo en mano de obra o no. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, eso condiciona los criterios de adjudicación. Pues, si os encontráis un contrato en el cual aparezcan costes directos 80.000, indirectos 10.000, otros 10.000, y no dicen ni en qué convenios se han basado, ni cuál es el coste salarial que se incluyen esos costes directos, eso es protestable. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora al aspecto que os comentaba. Bueno, os comento otra cosa muy importante, que es muy curioso. ¿Cuál es el convenio que tiene que utilizar el órgano de contratación para hacer el presupuesto? ¿De acuerdo? Artículo 100 puro y duro. El artículo 100 puro y duro habla del presupuesto, y os lo digo, os lo voy a decir aquí directamente, habla del convenio laboral de referencia. No está hablando ni de convenio sectorial, convenio de aplicación, está diciendo convenio sectorial de referencia. ¿Qué significa eso? Pues sobre eso hay discusión. ¿Qué sería lo normal o lo que a mí personalmente me parece normal? Pues el convenio sectorial de referencia. Es decir, el convenio que en principio se aplicaría salvo que exista un convenio de empresa que tenga prioridad de aplicación. ¿Qué dicen los tribunales? Pues aquí hay discrepancia. Algunos entienden que el de referencia debe ser el sectorial y otros entienden que se tiene que se puede utilizar el convenio de, si hay subrogación, el convenio que esté aplicando la empresa que está prestando o la empresa saliente. Esto evidentemente es muy controvertido. ¿Por qué? Porque normalmente los convenios de empresa, cuando se dio prioridad aplicativa a los convenios de empresa, pues había muchos convenios de empresa que en condiciones salariales pues eran peores que el convenio colectivo, sectorial. En la práctica, solamente nos hemos encontrado un caso en el cual
un órgano de contratación hacía el presupuesto de licitación en base a un convenio de una empresa. ¿Qué ocurría? Que ese convenio era superior al convenio colectivo, al convenio sectorial, que era de aplicación. Nosotros lo protestamos por la duda que podía provocar o por la doctrina que podía provocar que se admitiera que un convenio de empresa se puede utilizar para hacer un presupuesto base de licitación, con el peligro que eso tiene. Es decir, cuando una licitación sale un precio que está por debajo de lo que el resto podemos aplicar, la única que se puede presentar en condiciones normales es la empresa que tiene ese convenio. Con lo cual, ¿qué es lo que dijo el tribunal? Pues le dio la razón al órgano de contratación porque entendía que ese convenio o ese convenio era mejor que el sectorial. Con lo cual, no era un problema a la hora de que las empresas calcularon los costes. Ojo, las empresas no calculan los costes con el convenio de esa empresa. Tú lo calculas con el convenio que tú tienes que aplicar. Pero como ese convenio era superior, pues el presupuesto va a ser de todas suficiente. Bien, aquí un aspecto importante. ¿Cuándo tiene cuándo tienen los pliegos que desglosar el presupuesto en base al convenio sectorial de referencia? Pues la doctrina de los tribunales y lo que dice la ley y lo que dice el artículo 100 es que se tienen que cumplir 3 condiciones. Si se cumplen esas 3 condiciones, hay obligación. Si no se cumplen las 3, no hay obligación. Primer requisito, que los costes salariales sean el coste principal. ¿Qué significa principal? Pues principal por ahora, y salvo que algún tribunal diga lo contrario, es que sean mayoría. Mayoría en un 100%, pues es un 51%. Siempre que los costes laborales representen un 51%, se cumple que es el coste principal de una licitación. Segundo requisito, que ese coste laboral o ese coste salarial sea o se corresponda con las personas empleadas en la ejecución del contrato. En nuestro caso lo tenemos muy fácil. Es el coste de los monitores que empleamos, con lo cual se cumple en el 100% de los casos. Y aquí viene, evidentemente, que el coste laboral sea principal, en nuestro sector se cumple en el 99,9% de las veces. ¿Qué significa que los costes salariales formen parte del precio del contrato? Pues lo que dicen los tribunales es básicamente que el precio del contrato se establezca por precios unitarios. ¿Qué es precios unitarios? Precios por hora. Os pongo ejemplos. Típico contrato de servicios deportivos en el cual se factura por horas. Como se factura por horas, el precio se establece por hora, al final el precio incluye el coste laboral, con lo cual se cumple la condición. Todas aquellas licitaciones en las cuales se licite a precio hora, lo tienes. Si en todas aquellas licitaciones donde el precio se calcule, aunque tú hagas una oferta global, pero se divida en el número de horas, porque así es como se factura y se aplica, estamos hablando de que el precio del contrato en realidad se aplica por precios unitarios, con lo cual se cumple esta obligación. ¿Dónde no se aplica o dónde no se cumple? Pues os pongo un ejemplo muy fácil. Contratos, o el 99,9% de los contratos de salvamento y socorrismo en playas. ¿Por qué? Porque ahí se licita por importe del contrato. Y ese importe del contrato es pagadero, te lo dividen en meses y te lo pagan por meses. Pero tú prestas todos los meses. No se contempla que tú factures por días o no se establece que el precio dependa de los días que tú haces. En esos casos, o por ejemplo, os pongo otro ejemplo, contratos de concesión. Contratos de concesión, pues tampoco es normal que se desglose los costes salariales en el presupuesto. Es cierto que en los contratos de concesión tenemos
el plan de viabilidad o el estudio de viabilidad, en el cual normalmente se desagregan o se analizan los costes laborales según a la estimación del personal que sea necesario, según convenio y tal. Bien. ¿Qué es lo que tiene que incluir en qué consiste ese desglose? Ese desglose tiene que incluir, evidentemente, el convenio, que ya lo tenía que incluir antes, y ahora tiene que hacer un desglose por categorías o grupos profesionales. ¿Eso qué significa? Pues que si un contrato tiene 20.000 horas de monitor, tiene 10.000 horas de socorrismo y 5.000 horas de coordinador, se tiene que identificar en qué categoría o grupo profesional del convenio han considerado para cada uno de esos puestos y cuál es el salario en base a convenio como mínimo o por encima que han tenido en cuenta para hacer ese cálculo del coste salarial. ¿Qué dice la ley también? Desagregación de sexo. ¿Qué ocurre en la práctica? Primero, la desagregación de sexo, si no viene reflejada en... O sea, primero no, si la desagregación de sexo no viene en el convenio, pues no es obligatorio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrir y qué cosas impugnamos de todo esto? Pues, a ver. ¿Qué cosas impugnamos de todo esto? Pues evidentemente, relacionado con lo que os comentaba aquí, pues impugnamos o protestamos que no se haya utilizado un convenio que sea de aplicación. Por ejemplo, nos encontramos con licitaciones o provincias o comunidades donde existe un convenio de ámbito inferior que es de aplicación y el órgano de contratación utiliza para hacer el presupuesto el convenio estatal. Pues no, no es de aplicación. Con lo cual lo protestamos. ¿Qué puede ocurrir también? Y es muy común que los órganos de contratación se equivoquen a la hora de definir o asignar categorías o grupos profesionales a las prestaciones de servicio. Evidentemente eso conlleva un error en el presupuesto. Son errores muy comunes, sobre todo pensando una cosa, los ayuntamientos, normalmente el órgano de contratación, toda la parte del presupuesto, normalmente lo deriva a la parte técnica, es decir, lo deriva o bien a los servicios deportivos o bien a turismo o a veces a protección civil, el órgano que gestione las playas. Y normalmente no son expertos en interpretación de convenios. Y los convenios además no son sencillos de aplicar, no son sencillos de aplicar o de entender. ¿Qué ocurre? ¿Qué problemas tenemos? Pues que a la hora de protestar un presupuesto, tenemos que, o sea, protestar cosas como el convenio o los grupos, pues es sencilla. ¿Qué ocurre? Tenemos un problema con los tribunales. Los tribunales no quieren ni entienden de convenios colectivos ni de cálculos de costes. Hay que dárselo muy, muy mascado. Pero tenemos un problema a la hora de impugnar licitaciones por presupuestos insuficientes. Primero, evidentemente, hay una cosa que he puesto aquí antes, que es un presupuesto tiene que ser suficiente para cubrir todos los costes que conlleven el contrato. Y cuando hablamos de suficiente, implica todo lo obligatorio por pliego. Aquí también suele haber algún error. Todo lo que se pida como criterio de adjudicación, de todo aquello que forme parte de la oferta de los licitadores, no tiene por qué estar incluido en el presupuesto. Si una licitación incluye un criterio de mejora un criterio de aportación de medios materiales, evidentemente ese importe o no forma parte del presupuesto del contrato. Ahora bien, tiene que incluir todo, tiene que ser suficiente para cubrir los costes laborales, no solo de la plantilla o de los servicios que se contemplan,
a lo largo de todo el contrato y sus prórrogas. Y tiene que incluir todo aquello que sea obligatorio. Si el pliego obliga a tener un coordinador de estructura, es decir, un coordinador que no se factura, y se le ocurre especificar cuánto debe ser la adscripción o la cantidad de horas que ese coordinador tiene que estar adscrito, pues eso tiene que venir metido en alguna partida de presupuesto. Evidentemente tiene que haber una partida en la cual se contemplen gastos de uniformidad, los gastos del aval o de la póliza, de RC. Si la empresa está obligada a suministrar el material o a poner el material, se tiene que hacer una estimación del coste y de la amortización de ese material durante el contrato. Materiales o vehículos, o consumos, como puedan ser, por ejemplo, un contrato de salvamento y socorrismo, todo lo que tenga que ver con gasoil, seguros de las embarcaciones, todo eso tiene que estar incluido en el presupuesto. Si no lo incluye, se puede protestar. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es uno de los problemas? El precio de mercado. ¿Qué es precio de mercado? Si vosotros decís que una embarcación vale 7.200 y el órgano de donación dice que vale 5.000, pues es muy complicado protestar eso. ¿Por qué? Porque por mucho que le mandes facturas y le mandes de todo, el órgano de contratación te va a decir que esa embarcación no tiene por qué ser nueva, salvo que diga que es nueva, que esa embarcación evidentemente hay que amortizarla durante el periodo del plazo de duración del contrato, con lo cual pelearnos en qué es precio de mercado o no es súper complicado. Con lo cual, cualquier tipo de recurso al respecto es súper complicado. Es súper difícil de conseguir una estimación, ¿vale? ¿Qué problema hay? ¿Qué otros problemas tenemos con los presupuestos? Pues primero, aunque a mí me parezca increíble, y a muchos de vosotros también, subrogación. El coste de subrogación no es precio de mercado. Hay doctrina de los tribunales en los cuales dicen que los presupuestos tienen que cumplir con los convenios, con los mínimos establecidos en convenios. Y es potestad del órgano de contratación incrementarlo porque decida que no se ajusta a mercado. Pero obligatoriedad de tener en cuenta el coste de subrogación de personal no la hay. Eso evidentemente es un problema, como ya sabéis. ¿Por qué? Bueno, porque hay veces que las tablas de subrogación son muy costosas, hay veces que tenemos en que los órganos de contratación o los contratos se licitan con reducciones de horas de un año para otro y al final la obligación de subrogación es la que es. Tú tienes que comerte la plantilla entera con el coste que tiene, pero luego resulta que tienes la mitad de las horas para darle trabajo a esa plantilla. Pues eso no puede ser o no es motivo de recurso. Luego además tenemos un problema enorme que estamos intentando resolver como asociación y para todo el sector, que es que la ley de contratos no establece unos porcentajes mínimos de gastos generales y beneficio industrial en la determinación de presupuesto valor estimado. Es decir, un contrato en el cual se cubran costes laborales y se cubran algo para el resto de cosas que pidan, puede salir con un beneficio industrial del 0,1% o incluso creo que podrían sacarlo a un 0%, sin beneficio. Esto evidentemente para nosotros es un problema. Eso es un problema. Primero, es una discriminación total. Los contratos de obras sí tienen establecidos por el reglamento de la ley entre un 13 y un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio. Lo de los gastos generales, que son complicados de calcular y que dependerán de la prestación del servicio del sector, lo acepto, pero que un sector tenga reconocido un beneficio industrial y otro no, para mí, porque al final estamos hablando de sectores, el contrato de obras es de un sector, el contrato de servicios y de concesión de servicios puede ser de un montón de sectores más. Con lo cual, para mí es una discriminación y nosotros como asociación estamos protestando eso. Estamos intentando que la ley cambie al respecto. ¿Qué ocurre? Que como no existen unos porcentajes mínimos, imaginaos un contrato en el cual hay un margen
el presupuesto de licitación incluye costes directos con gastos de personal, indirectos, con todo lo que queráis, gastos generales al 10% y beneficio al 5%. Ahí hay un margen, se supone, de un 15%, ¿no? Bueno, gastos generales no es todo margen. Vamos a imaginar que ahí hay un porcentaje de un 7% real. ¿Qué ocurre? Que nos vamos y nos damos cuenta de que, una cosa muy común que ocurre en nuestro sector, el órgano de contratación ha tenido en cuenta, cuando hizo el presupuesto de licitación, resulta que estaba vigente el SMI de 2020, con lo cual los ha hecho a 950, creo que estaba en 2020, son 950 euros mensuales, 14 pagas, pero ya estamos en 2021, o ya estamos en 2022, y tenemos un SMI de 2021 que tenemos que cumplir, que son 965. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos protestar y decir que ese presupuesto no se ajusta a la norma y el órgano de contratación lo tiene que modificar, porque no puede tener un presupuesto que no cumpla con los mínimos del convenio colectivo. En nuestro caso el convenio colectivo ya sabéis cómo está, ¿de acuerdo? Con lo cual lo tiene que modificar. Ahora bien, ¿tiene que rehacer un nuevo presupuesto? Pues en la práctica no. ¿Por qué? Porque como no hay mínimos establecidos de gasto general ni de beneficio industrial, dejan el mismo presupuesto, recortan de beneficio o de lo que quieran y se queda el mismo presupuesto y la licitación sigue adelante. Con lo cual, ¿que podemos protestar al respecto? Sí. ¿Que tiene recorrido? Depende. Solo cuando el presupuesto de licitación no cubre costes laborales, podremos actuar en recurso. Y aún así, es muy difícil. Y ahora os cuento por qué. Imaginaos, cuando nosotros presentamos un recurso frente a lo que dicen los pliegos. Y en base a eso somos capaces de tumbar, o somos capaces, o argumentamos con todo lo que tenemos, de que ese presupuesto no se ajusta. ¿Qué ocurre? Que, como os decía, los tribunales no quieren, ni deben, o no quieren entender ni tienen por qué, perdón, de convenios colectivos. ¿Qué ocurre? Que en un proceso de recurso el órgano de contratación responde a nuestras alegaciones. ¿Qué suele ocurrir en la práctica? Salvo que sean muy torpes, a nada que creen una mínima duda sobre determinados aspectos de la aplicación del convenio, el tribunal, o sea, en el momento que crean una mínima duda, el tribunal no se moja. Yo he presentado recursos contra contratos en los cuales no se cubrían costes laborales. Y utilizando el convenio estatal, he hecho un desglose por horas, teniendo en cuenta todo lo que decía el artículo, o sea, un Excel entero con una tabla resumen con todo, y diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el convenio y por qué lo que yo presento es un coste mínimo, ¿vale? Sabéis el problema que hay, o el problema de aplicación real del plus de transporte, o sobre todo a la hora de cálculo de costes, ¿vale? Porque es un plus que se aplica por día, independientemente de la jornada. Bien, pues el órgano de contratación ha respondido y ha dicho que ellos entienden que han cometido errores a la hora de coger el salario base, a la hora de interpretar aspectos como, por ejemplo, las jornadas máximas semanales o jornadas máximas diarias y cosas así. Y como han planteado una mínima duda, el tribunal dice que él no entiende, que ninguna de las dos partes pueden demostrar que la otra no tiene razón, con lo cual no se mojan. ¿Dónde está la solución a esto? Que llevamos tiempo intentando trabajar en ello, pero vamos muy lento. En el momento de que haya un tercero que sea competente en la materia para emitir un dictamen o una hoja, o sea, una explicación de un convenio, pues ya no somos no soy yo contra la órgano de contratación. Somos nosotros argumentando en base a un documento que hace un tercero. ¿Qué es lo que queremos hacer ahí? Pues tenemos un proyecto muy chulo, que es un proyecto muy complicado, que es, como tenemos el Observatorio Estatal de Servicios Deportivos y tenemos contacto tanto con los sindicatos que han negociado todos esos convenios, pues vamos a intentar que se aprueben
por las comisiones paritarias unas guías interpretativas de convenios, con lo cual el propio órgano que ha negociado el convenio presenta o publica un informe en el cual dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero sobre todo un coste mínimo o un salario bruto, porque el coste puede cambiar en función de la seguridad social, un coste mínimo o un salario bruto mínimo. Con eso tendríamos una herramienta para que el tribunal no tenga que decidir si si nosotros o si la anotación o nosotros tiene razón. Es complicado porque, bueno, los convenios no son fáciles y las relaciones de muchos convenios no son fáciles. Bien, continúo. Por terminar, tema complejo también, subrogación de personal. Cosa súper importante que a veces no le entra, como a veces los órganos de contratación no lo tienen claro. La subrogación, pongo barra sucesión de empresas, luego ya concreto, es un aspecto que deriva de la normativa laboral y por tanto no depende de la ley de contratos o no se puede ver influenciada por la ley de contratos. ¿Qué quiero decir con él? Y al revés sí, es decir, la ley de contratos establece que se tienen que cumplir los convenios colectivos y evidentemente contempla que la subrogación es una cosa que tiene que tener en cuenta, pero ya hemos visto que entre comillas. ¿Qué significa esto? ¿O qué dice la ley? Lo primero, a ver, no sé si lo he puesto en la segunda diapositiva, correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un órgano de contratación cuando sospecha o cuando va, o mejor dicho, cuando va a licitar un contrato que viene prestando? Lo primero que tiene que hacer y que dice el artículo 30 es preguntar. Preguntar, o sea, no tiene que pensar en nada. Lo que tiene que hacer es coger a la empresa saliente y preguntarle: oye, ¿hay subrogación o no hay subrogación? Y es su obligación, ¿vale? ¿Por qué tiene que preguntar? Porque ella no es titular de los derechos o no es titular de la relación laboral existente entre trabajadores y empresa. Eso es una cosa del ámbito de empresa y ella no es experta en eso, no es la que sabe de eso. Con lo cual, su obligación es preguntar. Que la empresa entiende que hay la empresa dice que hay subrogación, pues en ese caso el órgano de contratación tiene que irse al artículo 130, y ya veremos también el pronunciamiento de junta consultiva, y tiene que solicitarle a esa empresa la información actualizada y suficiente para que los licitadores sean capaces de hacer cálculos, un cálculo además aproximado, ¿de acuerdo? No hace falta, y esto es una cosa importante también. El presupuesto base de licitación que comentaba antes, hay que tener en cuenta que los órganos de contratación no están obligados a hacerlo al milímetro. El presupuesto puede tener cierto error. Es decir, que un presupuesto en cálculo de costes esté por debajo de lo que tú dices en un 1%, en un 2%, en principio no es motivo de recurso ni es motivo de impugnación, porque el presupuesto no tiene por qué ser exacto, ¿de acuerdo? Goza de discrecionalidad técnica. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización? Solicitar los datos. Tiene que pedirle por escrito a la empresa: oiga, usted me tiene que aportar los datos de la subrogación, la tabla de subrogación. La tabla de subrogación viene regulada por la ley en el artículo 130.1, si bien es cierto que hay pronunciamientos de junta consultiva que concretan un poco más qué tiene que ocurrir. Una vez que tiene esa tabla de subrogación, ¿qué nos gustaría que hiciera? Pues con esa tabla de subrogación nos gustaría que hiciera el presupuesto. Algunos lo hacen, otros no. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Del todo, publicarla. En los pliegos tiene que aparecer la tabla de subrogación. Y si no aparece, si no hay subrogación, tienen que indicar que no hay subrogación. Tienen que indicar que en virtud al artículo 130.1 hay o no hay, y si hay, publicar la tabla de subrogación. ¿Qué obligación tienen los órganos de contratación? Atender cualquier duda de los licitadores en base a esa tabla de subrogación. Evidentemente aquí entra en juego
el aspecto relativo a los plazos en los cuales los licitadores pueden solicitar dudas. Si los licitadores manifiestan que tienen dudas y están en plazo, el órgano de contratación tiene obligación de volver a preguntar a la empresa saliente y de publicar lo que le mande. Otra obligación relativa a la subrogación de trabajadores es si existe, independientemente o no de que exista subrogación de trabajadores, la ley dice que es obligatorio incluir dentro de las penalidades, dentro del apartado de penalidades, sanciones, o mejor dicho, penalidades, por el incumplimiento de informar. Es decir, si licitado ese contrato, la empresa saliente no le da los datos que requiere la empresa, puede imponerle penalidades. ¿Y qué otra cosa tiene que es de obligatorio cumplimiento? Lo he metido aquí, pero no es cierto. Es decir, los pliegos tienen que obligatoriamente tienen que incluir obligatoriedad de la empresa contratista de cumplir la normativa laboral. Y ahora voy a puntualizar un montón de cosas. ¿Qué tiene que solicitar? Información contenida en el 130.1 y junta consultiva. Al final, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice: se tiene que aportar toda la información suficiente para que los licitadores puedan incluir, puedan calcular los costes a los que le obliga la subrogación de personal. Y dentro de eso se incluye por informe de abogacía del Estado y por junta consultiva, es obligatorio incluir la existencia o no de deudas de la empresa saliente o impagos con respecto a sus trabajadores y si tiene impagos a la seguridad social. Siempre que veis una licitación en la cual haya tabla de subrogación y no se informe de esto, podéis, en virtud de abogacía del Estado y tal, solicitar que se publique esa información. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde está el follón que tenemos con la subrogación? Pues lo primero, como hasta ahora, como habéis visto, hemos hablado de la obligación de preguntar y de publicar, pero no hay obligación de la empresa saliente de suministrar información. Y si la empresa se niega a publicar la información, sería potestad del órgano de contratación decidir si quiere pararla o no, y aún así no podría obligar tampoco a la empresa a suministrarla. Es decir, si la empresa saliente miente en la tabla o no quiere publicar o no quiere atender el deber, no se puede hacer nada. ¿Qué ocurre? Que de ahí deriva la responsabilidad que dice el artículo 130, en el cual si la tabla de subrogación, o sea, si los costes de subrogación fueran superiores a lo que dice la tabla de subrogación, en teoría responde la empresa saliente. ¿Qué ocurre también? ¿Qué suele ocurrir también? ¿Qué no puede hacer o no debe hacer el órgano de contratación? Primero, no decide ni puede interpretar si hay o no subrogación. Nos encontramos con contratos en los cuales el órgano de contratación dice que no hay subrogación. ¿Por qué? Porque dice que no hay subrogación, porque no le da la gana o porque entiende que no la hay. Pues eso está mal. No tienen potestad para decidir, están obligados a preguntar. ¿Qué ocurre con esto? Si la empresa, si el órgano de contratación decide que no hay subrogación y no lo implica y no lo incluye en los pliegos, primero evidentemente podéis recurrir. ¿Qué pasa si no habéis recurrido o os pasa el tiempo para recurrir? Paga la administración. La administración ha incumplido un deber. ¿Vale? Con lo cual, la empresa no ha podido hacer los números como debería. Si ese contrato está adjudicado, la empresa podría decidir, oiga, anule la adjudicación y anule el contrato, porque aquí nadie ha hecho los números como debiera, porque usted no ha preguntado, ¿de acuerdo? Y en caso de que fuera contratista, podría pedir resolver el contrato y lucro cesante, o podría pedir indemnización. Habría que ver por dónde va eso.
Por eso es importante intentar parar todo esto antes de meternos en estos líos. ¿Qué no puede hacer, que también hemos visto? Modificar la información que se suministra. Imaginaos, yo el coordinador no es subrogable. O no, estos trabajadores yo entiendo que no son subrogables. No, mire usted no decide si un trabajador es subrogable o no. Eso lo decide la normativa laboral. Si la empresa decide o le dice a usted que eso es subrogable, usted es que no tiene ni que opinar. Usted tiene que publicar y se acabó. ¿Qué otra cosa no puede hacer una reglamentación en relación a su subrogación? Obligar a subrogarse. La obligación de subrogación, como decíamos, es normativa laboral. Si no hay subrogación, usted no puede obligarme a que me quede con la plantilla. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaos lo importante que es. ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué protestamos nosotros? Protestamos que las tablas no estén actualizadas. Cuando el órgano de contratación requiere a la empresa normalmente las tablas de subrogación, pues a veces se olvida de que muchas veces tarda un año en tramitar el expediente y te encuentras con una tabla de subrogación de hace un año. Con el entorno actual que tenemos, el entorno laboral, esas tablas evolucionan en muchos convenios, con lo cual es obligatorio que tú puedes pedir, tú tienes derecho a que esa tabla esté actualizada. Que luego te la den o no, pues ya veremos. ¿Qué otras cosas ocurren? Pues mirad, os cuento un ejemplo reciente. Contrato muy importante en el cual ya no hay plazo para presentar consultas y resulta que la visita a las instalaciones se hace con posterioridad a ese plazo. Pues en esa consulta, cuando están las empresas allí hablando, está la empresa saliente y comunica de que hay un problema con los trabajadores y que tienen unas demandas interpuestas y tienen unas reclamaciones de cantidades. Bueno, pues ¿nosotros qué hacemos ahí? Pues nosotros hablamos con la organización para decirle, oiga, aquí hay un problema. ¿Qué ocurre? Pues ¿qué solemos hacer? Primero, y avisamos a todo el mundo, es decir, avisamos a todos los asociados y les explicamos el problema que hay y por el otro lado presionamos al órgano de contratación y además informamos de lo que ocurre. ¿Qué ocurre si la empresa no ha informado al órgano de contratación de que hay litigios pendientes? Con la nueva ley, ya sabéis, con la sentencia que hubo, la empresa entrante se come las deudas, es solidaria respecto de las deudas de la empresa saliente. Con lo cual, cuando haya en esa demanda que hay, la empresa entrante va a juicio también y es demandada solidariamente y si hay impago o si hay que pagar, probablemente tengan que pagar las dos solidariamente. Si la empresa saliente lo ha comunicado al órgano de contratación y el órgano de contratación no lo ha reflejado en los pliegos, pues está exenta para mí estaría exenta de culpa. El que no ha publicado es el órgano de contratación. Porque si el órgano de contratación ha tenido conocimiento durante el proceso de licitación de que los datos no son reales y no lo publica, está incumpliendo la obligatoriedad de publicar información. Con lo cual la responsabilidad podría ir para la administración. Bien, como veréis, son temas complejos. Son temas complejos, todos los temas que vemos siempre son puestos en conocimiento del órgano de contratación. Lo cierto es que cuando tenemos que llegar al recurso, pues muchos de ellos no podemos recurrirlo. ¿Por qué? Porque no hay recorrido. O sea, no hay recorrido. Si un presupuesto está por debajo de costes laborales, los costes laborales están calculados por debajo de coste de convenio, pero el presupuesto da, pues no podemos hacer nada. Si una licitación, la empresa saliente no comunica, el órgano de contratación le pide tabla de subrogación y no se puede, pues no podemos, o sea, la empresa saliente no responde, pues no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Pues intentamos convencer a la contratación para que aplique todo lo que pueda y evidentemente en todo aquello que no es recurrible intentamos hacer un poco de pedagogía para que los órganos de contratación sean conscientes del problema que hay. Y os pongo un ejemplo. Penalidades con respecto al artículo 130.4. Es obligatorio meterlo en pliego, pero no es recurrible. ¿Por qué? Porque
imponer sanciones o no a la empresa, a la futura empresa saliente por no dar bien los datos de subrogación, primero es una potestad, porque las puede o no las puede incluir. O sea, las puede llevar a cabo o no las puede llevar a cabo. Y segundo, no hay un perjuicio para los licitadores. Como no hay un perjuicio de licitadores, no lo hay. Ahora bien, esta es la vía en la cual un órgano de contratación puede obligar a una empresa a que cumpla su obligación de suministrar la información real. Bien. Es la 1:20. Si queréis, os dejo aquí de presentar. Espero no haberos dado mucho la chapa. Evidentemente hay muchas cosas que se quedan en el tintero, por eso la idea es hacer un ciclo. Si queréis, os invito a que conectéis cámara y audio y me planteéis dudas que tengáis de lo que hemos hablado ahora mismo. Todo lo que tenga que ver con CPV, todo lo que tenga que ver con presupuesto, o todo lo que tenga que ver con temas de subrogación. Te aseguro que se os ocurre algo. O también lo he explicado. Yago, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Mira, esto último que has hablado, que es que como estaba mirando otra cosa, has hablado cuando el listado de subrogaciones está por encima de lo que realmente es. ¿O has explicado otra cosa? He explicado lo contrario. De hecho, aquí está el Cuando problema. está por debajo. Claro, aquí está el problema. El problema, es decir, los problemas con la tabla de subrogación son enormes. Y uno de ellos es que hay uno de ellos que no está contemplado en la ley, que es ¿qué ocurre cuando una tabla de subrogación está inflada? Es que, claro, como no lo has comentado, yo quería ir al otro lado. Cuando nos encontramos, que en muchísimos casos te encuentras tablas que todos hacemos la picaresca de pues meter todo lo que se ha hecho, pero sin hacer falsedad documental. ¿Vale? Todos Correcto. intentamos que lo nuestro parezca lo más caro. Pero es que hay veces que hay falsedad documental. Claro. Eso solo se puede resolver a través de un contencioso y después una cuestión ya yendo una empresa contra otra. ¿O la administración tú crees que tiene capacidad de meter mano ahí? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cómo demostrar que ha hecho los cálculos mal a propósito. Porque tú al final, tú puedes cometer un error. Puedes cometer un error y para que se impongan penalidades o para poder meter un juicio y que haya un lío, se tiene que demostrar que ha habido una mala intención o un perjuicio. Para mí, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el problema? El problema que es una cosa que también... Pero el perjuicio que tú generas está claro. Sí. Has inducido error a gente, incluso alguno a lo mejor ha decidido no licitar porque le parecía más caro de la cuenta. Ese es el problema. Eso no está regulado. Es decir, la ley se ha preocupado por el tema de los costes. Es decir, que si los costes los costes de la tabla son inferiores a los costes reales, te mete la salvaguarda de que puedas ir contra la empresa saliente. Pero ¿dónde está el problema real que tenemos en las licitaciones? El problema de competitividad y de competencia en igualdad de oportunidades. ¿Y dónde viene eso en la tabla de subrogación? Pues en las tablas de subrogación infladas. Si tú quieres, como empresa saliente, que una empresa no pueda bajar lo que tú bajas, ¿qué haces? Inflas la tabla de subrogación. Las empresas en teoría entienden que esa tabla de subrogación es real, tú calculas tus costes están por encima de los de la otra empresa, un 5%, y luego te encuentras con que tú has hecho una oferta agresiva en la cual te crees que vas a cubrir costes laborales y te encuentras con que la empresa saliente baja un 7% más que tú. Y dices tú, pero oiga, ¿esto qué coño es? Pues esto ahora mismo, por lo que yo sé, y animo a cualquiera que sepa algo más, por ahora no hay manera de ganarlo ni de recurrirlo, porque además la ley no lo contempla. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿O qué solución tenemos en esto? Pues tiene que haber una responsabilidad de la empresa saliente, no solamente de los costes en ese sentido, sino también de la tabla. Si luego la empresa saliente, si luego la empresa entrante ve que la tabla está mal, se lo tiene que comunicar a la órgano de contratación y como tendrá un artículo 130.6 que dice que le puede poner penalidades si no suministra correctamente la información, pues tendrán que ponerle algo, porque al final es un problema de competencia.
Sí, pero Yago, yo, por ejemplo, en una sí puedes equivocarte y todos nos podemos equivocar, ¿vale? Yo, de hecho, alguna vez me he dado cuenta que me he equivocado y he rectificado un listado de subrogación porque iba con un error, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser algo normal, no hay mala fe, que es el fondo del que tú estás hablando. Pero yo te hablo del fondo de la mala fe. Y te hablo del fondo de que yo, si quieres, te saco, vamos, y tú también me lo sacas, te saco una empresa que ha presentado 5 listados hinchados. Oye, ¿tú qué pasa? ¿Que te equivocas siempre? Entonces, ahí entiendo lo que te pregunto yo, porque lo otro tengo claro que es complicado. Pero sí te pregunto, ¿la única vía es que una empresa vaya contra otra por falsedad documental? Sabiendo que lo va a acreditar, Diego, vámonos al escenario de que yo lo acredito, porque ya te he pillado 5 veces, ¿vale? Y en las 5 veces tú has bajado un 7% más que yo. Y yo ya lo acredito, ¿la única vía es que una empresa vaya contra otra? En contratación pública ahora mismo no hay otra vía. No hay. Y además, nosotros como asociación, imagínate, es que tampoco podemos. ¿Por qué? Y no, si te digo, si la administración tiene capacidad de hacer algo. Si es que además, ¿sabes? Mira, fíjate, nos hemos encontrado, y esto ya es alucinante, empresas que han falsificado certificados de calidad. Es decir, claro, tú al final, hoy en día, cuando tú eres adjudicatario del contrato, tú entregas la documentación y ahí presentas, salvo cosas, salvo algún ayuntamiento, ¿no? Normalmente tú ahora no aportas copias compulsadas. O sea, tú aportas copias y si el órgano de contratación entiende que tiene dudas, te pide el original o la copia compulsada. Con lo cual, fíjate, nos hemos encontrado con la potestad de poder actuar ahí es del propio ayuntamiento. Tú imagínate, contrato que se le adjudica a una empresa en la cual se les adjudica a una empresa, la segunda ha falsificado certificado de calidad y le plantea un recurso a la primera para intentar quitársela del medio y quedarse con el contrato. Esa empresa responde al recurso demostrándole al órgano de contratación que el certificado de calidad que ha aportado la empresa, la empresa que es segunda, ha falsificado el este. ¿Qué dice el órgano? ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, a mí eso, yo me voy a lo que me han protestado. Lo que me han protestado es que la valoración de tal criterio no estaba bien, que no sé qué, como estaba tal, yo me lavo las manos. No, esa empresa pide imposición de penalidad, o sea, de temeridad y mala fe a la empresa que lo ha puesto. Bueno, pues el tribunal no hace nada. Y queda en manos del órgano de contratación o del ayuntamiento decidir si ante esa falsedad documental que ha presentado la acta y que ha quedado de manifiesto, presenta. Pero es potestad, es que ni siquiera tiene por qué hacer nada. Entonces, es un problemón. Mira, aquí, a ver, mira, Pablo de Ojíjares, dice, sería muy sano que no se inflaran las tablas de subrogación. Claro, tenemos en la mano acabar con la picaresca. Claro, tenemos la mano, pero es muy complicado, es lo que decía. A ver, nosotros queremos aprobar, nosotros primero, estamos intentando que cambie la ley de contratos porque es cierto que se pueden, y todos lo sabéis, se pueden presentar tablas de subrogación que son verdad, pero en las cuales no hay manera de hacer cálculos. Y os pongo un ejemplo. Si en una tabla de subrogación os encontráis, ya sabemos en nuestro sector que tenemos un montón de fijos discontinuos, que trabajan a jornada parcial. Si tú en una tabla de subrogación incluyes como datos porcentaje de jornada e incluyes salario mensual, pues ya tenemos un problema, porque ese importe de salario mensual, ¿de qué mes es? Si me coges un mes como febrero, pues igual que tiene 28 días y tal, pues a lo mejor es menor que si me hubieras cogido el mes de mayo. O me coges el mes de un mes que tenga por ejemplo, Semana Santa, que pille abril o cosas así, pues resulta que a lo mejor ese mes no es representativo. ¿Ha mentido la tabla de subrogación la empresa saliente? No. ¿Puedes hacer los cálculos con la tabla de subrogación? Aproximados. Lo mismo te equivocas para abajo que lo mismo te equivocas para arriba. Probablemente te equivoques para arriba.
y si te provoca y te vas para abajo, pues tienes un problema. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros intentamos que tenemos un modelo de tabla en el cual solucionamos todo eso, teniendo en cuenta lo que dice la ley de contratos. Para no ir en contra de la ley de contratos, hemos hecho una tabla de subrogación en la cual se expresa salario bruto anual con todos los complementos y se añade una columna de número de horas correspondientes a ese salario. Pues ya tenemos un precio hora. Da igual que haya unos meses de trabajado menos, más, que sea jornal parcial, total, lo que sea. Ya tienes ahí un cálculo, ya puedes hacer un cálculo de salario bruto hora, que es un dato que a nosotros nos interesa muchísimo. Y es un dato que además los órganos de contratación, si quieren tener en cuenta la tabla de subrogación, pues les resulta muy fácil si quieren tenerlo en cuenta. Con lo cual, es una cosa importante. Estamos intentando que eso llegue a ley de contratos y estamos viendo la posibilidad, que lo hemos visto en otros convenios, de meterlo dentro del convenio estatal. Ahora que estamos negociando el convenio estatal, que estamos ahí sentados y espero con buenas perspectivas, una de las cosas que podemos regular es la información que la empresa saliente no solamente es la que tiene que darle a la empresa entrante, sino la información que la empresa saliente tiene que darle al órgano de contratación cuando se esté licitando el contrato. ¿Que eso tiene algún recorrido o puede servir de algo? Pues no lo sabemos, estamos en ello. Pero desde luego sería un añadido a la hora de legislar. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto, si eso está legislado en el convenio, el órgano de contratación, teniendo en cuenta que eso cumple la ley de contratos, podría exigir esa tabla, que es la que exige el convenio laboral, a la empresa saliente. Si la empresa saliente no aporta esa tabla, pues ya le podría imponer las penalidades del 34. Al final, no sé cuánto recorrido tiene obligar, si podríamos obligar y tal, pero desde luego lo que intentamos poner son todas las trabas o todo lo que podamos de nuestra parte a incentivar a que la gente no pueda hacer esas cosas, ¿vale? Es un tema complicado, ¿eh? El tema de la subrogación. Pero ya yo ahí sí, ahondando en lo que tú hablas, tú estás ya actuando a posteriori, ¿no? Es decir, cuando presentan los listados de subrogación. Pero también hay una parte que es por parte de la administración que es la vigilancia de los concursos. Si Claro. tú de vez en cuando vas pidiendo papeles y vas pidiendo cosas y vas comprobando, cuando te sacan un listado de subrogación, compruebas si eso es cierto o no. Correcto, pero aquí te pongo un matiz. La ley de contratos y los tribunales han sido muy claros en decir cuáles son las responsabilidades y obligaciones de la administración. Y te pongo un caso. Tú imagínate, una administración hace el seguimiento de un contrato a lo bestia y cuando recibe la tabla de subrogación no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué puede hacer el órgano de contratación? Pues si en el contrato que era saliente tenía penalidades, pues le puede empezar a imponer penalidades. Ahora bien, ¿puede obligar a la entidad saliente a que publique una tabla de subrogación de verdad? Con la ley actual no. Entonces, entiendo lo que dices y sería una aportación fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ostras, primero que es su obligación, es decir, estamos hablando del seguimiento del contrato. La empresa, a ver, el número de horas que se han facturado las tienen, con lo cual el número de horas de comprobar si el número de horas que incluye la tabla se corresponde con el número de horas que se ejecutaron de servicio. Ahí puedes tener bajas, puedes tener paternidades, maternidades, es complicado, Yago. Sí, pero son indicios, es decir, son indicios. Si tú tienes ese número y lo pones en pliegos, las empresas ya saben cuál es lo que se está ejecutando. Y si ves que la tabla está por encima de lo que se ha ejecutado, hay algo raro ya. Entonces, está claro que es complicado. Yo entiendo lo que estamos buscando es licitar de manera segura. Correcto. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que podemos ir haciendo cosas? Pues también. Y ahí, evidentemente, pues ahora mismo pues tenemos que colaborar con las administraciones. Es lo que yo entiendo. A ver, tenemos aquí representantes de administraciones. Expresaos. Bien, más cositas. Preguntas de presupuestos, preguntas de... Os cuento también, cosas, por ejemplo. Y por terminar, a ver, si hemos 25. Una última cosa. Estudios de viabilidad. Complicados.
perdón, pequeño apunte, presupuestos, súper importante. Y lo ponía en la presentación. Los órganos de contratación tienen obligación de recoger lo que esté vigente en ese momento. Es decir, si tienen por un lado obligación de en un presupuesto tener en cuenta toda la duración del contrato, no tienen obligación de contemplar nada que no sea cierto y esté aprobado. Os pongo un ejemplo. Estamos en el peor momento del mundo para que las administraciones hagan presupuestos de contratos con el convenio estatal. ¿Por qué? Porque ahora mismo el convenio estatal tiene casi todas las categorías, por debajo de la 3.1 con SMI. Un contrato que salga hoy con SMI de 2021, sabiendo que probablemente en 2 semanas tenemos SMI de 2022, un contrato a 4 años que tenga ese presupuesto no es impugnable. No lo es, porque ese SMI es un futurible y tal. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en los contratos y es una cosa que tenemos que tener evidentemente muy en cuenta a la hora de licitar, teniendo en cuenta además que tenemos obligatoriedad en las prórrogas y que no podemos resolver los contratos por incrementos en costes ni cosas así. Bien, me dejo un montón de cosas en el tintero porque hay un montón, pero bueno, esta ha sido una primera cita. Espero de verdad que haya sido útil y no haberos dado la chapa y haberos contado cosas que os aporten y que os ayuden a licitar con mayor seguridad y evidentemente a la administración a que conozca también un poco nuestro punto de vista y por qué determinadas cosas, aunque parezcan nimiedades, son fundamentales para nosotros. Y nada, emplazaros a la próxima cita, que creo que es el día 11, y nada más. Os iremos informando de todo y gracias por el interés.